Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. A continuación presentamos el programa Ejército de Mujeres, con la doctora Ninosca de Ponce, un espacio elaborado especialmente para ti, mujer, donde escucharás comentarios de temas que te ayudarán a encontrar las respuestas a las inquietudes de tu corazón, como esposa, madre y guerrera del Señor. Ejército de Mujeres, a continuación. Muy buenos Muchas días, Dios le mujeres bendiga. han hecho Estamos el aquí bien, en un nuevo pero programa tú del Ejército sobrepasas de a Mujeres. todas. Estamos contentas, estamos ¿Has agradecidas escuchado con el Señor Ejército de de poder Mujeres estar aquí, con la de doctora poder estar Ninosca de Ponce? aprendiendo Un juntamente la programa palabra con especialmente ustedes, que para ti, realmente mujer. como hijos de Dios Esperamos que haya sepamos sido el de poder que bendición tiene para la tu palabra vida. de Dios, la potencia Sintonízanos que tiene en la nuestra palabra de Dios próxima para poder edición. cambiar Ejército de nuestras vidas, Mujeres. para poder levantarnos, para poder saber de que del único que tenemos que depender es del Señor. Así que estamos agradecidas con usted que nos escucha también a través de la 98.5. Le agradecemos su fiel sintonía. Sabemos que usted siempre está pendiente de nuestro programa. También a usted que está fuera de las fronteras patrias le enviamos un saludo y le recordamos que usted puede estar interactuando, haciendo sus aportaciones. Con mucho gusto le atenderemos. Y a usted que nos ve a través de todos los canales del territorio nacional, le pedimos que esta palabra sea de vida, que esta palabra pueda transformar nuestras vidas, que esta palabra pueda dar, que esta semilla pueda dar fruto al 100 por 1 y que podamos hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, valga la redundancia, aquí en la tierra, para que podamos desarrollar nuestro propósito en el Señor. Y pues le recordamos, hay varios anuncios, como siempre le invitamos este jueves y sábado a partir de las 6 de la mañana, que juntos como un solo pueblo vengamos a intercesión, a los cultos de intercesión. Ahí está el hermano Pedro Moreno ahí dirigiéndonos para poder venir a guerrear, para poder venir a orar por nuestra nación, por nuestra familia, por nuestras empresas, para que juntos podamos venir a clamarle al Señor para que pueda sanar nuestra tierra. Así que lo invitamos para que nos preparemos este jueves y sábado, y este domingo también tenemos un culto muy especial. Le recordamos que es nuestro ayuno congregacional. Estarán los cultos a partir de las 9 de la mañana, 12 del mediodía y 2 de la tarde, que juntos podamos venir a buscar su rostro, que vengamos a venir a humillarnos delante de Él, para que nuestra carne mengue y que nuestro espíritu crezca, para poder vivir de acuerdo a su voluntad, para que podamos hacer las cosas que Él nos ha enviado a esta tierra, que podamos ser personas de fe, que podamos ver cosas más allá. Eso es lo que quiere el Señor, que podamos tener experiencias sobrenaturales, y podemos venir también al ayuno a poder aprender las estrategias que el Señor nos va a dar para poder derribar a nuestros enemigos. Así que le invitamos, y aquí pues ya estamos listas. Muy buenos días, Ejército de Mujeres. Este día pues le toca a nuestra hermana Nolvia dirigir el programa, y aquí estamos acompañándola como un ejército. Que Dios les bendiga. Buenos días. Ay, buenos días, Lili, que Dios les bendiga, Ejército de Mujeres. Y antes de comenzar con nuestro tema, también queremos enviar como Ejército de Mujeres un saludo al anciano Pedro Moreno. Ayer estuvo de cumpleaños, ayer fue el día de su cumple, así que anciano Pedro, ahí con su intercesión, con el equipo de intercesión y servidores, sí, aquí este ejército le manda todas las felicitaciones, que sea el Señor pues retribuyendo de una manera poderosa lo que hace en secreto por un ministerio, por una nación. Así que le amamos y le bendecimos. De igual manera, Lili, aquí aprovechándome, quiero también felicitar a mi hijo, a Luis Fernando Solís, mi primogénito, nuestro primogénito, que mañana pues está de cumple. Hijo, queremos decirte que te amamos, te bendecimos. Es una grande bendición el hecho de que el Señor haya pensado en nosotros para ser tus padres. Así que mañana vamos a comer pastel y mañana vamos a celebrar.
Así que vamos a comenzar, ejército. No olvida, Sí, mire Lili. que quiero mandar un saludo, yo también. El sábado está cumpliendo años mi hijo Daniel Velázquez, estamos de cumpleañero, ¿verdad? Entonces no quería que pasar por alto. Dani, que Dios te bendiga, te amamos, le damos gracias a Dios por tu vida, sabemos que Dios tiene un propósito grande para vos y aquí en nombre del ejército pues te bendecimos y aquí ya pues pasando micrófonos después de todas estas felicitaciones que vamos a estar comiendo pastel, no olvides. Sí, realmente es un mes de mucha celebración, es un mes de bendición, es un mes en el que el Señor pues ha determinado que nos va a dar regalos, así nos ha profetizado, es un mes de los regalos, así que prepárese usted para todo lo que Dios nos va a dar. Y también pues enviamos un saludo a nuestra pastora Ninosca de Ponce. O sea, agradecemos, pastora, la confianza que nos da y la oportunidad de poder compartir la palabra. Sabemos que muy pronto estará aquí con nosotros con esa revelación tan poderosa que está recibiendo en este tiempo. Realmente la extrañamos, la amamos muchísimo y anhelamos ya que esté aquí con nosotros. Sé que ya queda muy poquito. Así que esta mañana vamos a hablar acerca del libro de Nehemías. Es un libro que como ejército estamos estudiando. El Señor nos ha impulsado a poderlo estudiar, a poderlo escudriñar, a poder entender muchas situaciones que se dieron ahí de restauración, de reedificación, de reconstrucción. Porque si leemos el capítulo 3 de Nehemías nos daremos cuenta de que el pueblo de Israel venía de una etapa de 70 años de cautiverio a través del pueblo babilónico. Babilonia lo había conquistado y lo tenía bajo cautividad. Pero al pasar 70 años, el Señor, que es grande en su misericordia, tiene a bien el poder dejarlos libres y ellos regresan a su ciudad, a su Jerusalén. Pero después de 70 años, cuando ellos regresan, lo que encuentran es una ciudad destruida, una ciudad quemada, una ciudad completamente en ruinas. Y ellos pues venían a habitar, querían establecer un santuario para adorar al Señor, pero no quedaba rastro de él. Y el Señor, como es tan exquisito y tan ordenado en lo que Él realiza, viene y visita a un hombre llamado Nehemías, quien era copero del rey persa. Lo visita y lo inquieta para que sea él la persona encargada y comisionada para restaurar tanto los muros como las puertas de esta ciudad Jerusalén. Pero como Nehemías se encontraba bajo el gobierno de un rey porque era un copero, el Señor, como no se queda con nada, también comisiona al rey persa a tener ese sentir y poder delegar en Nehemías que vaya a hacer una supervisión de la ciudad, le traiga informes para saber de qué manera esta ciudad se puede reedificar. Es decir, que el Señor tocó no solo a una nación, tocó a un rey y tocó a un copero. Y es así como empieza la restauración de Jerusalén, sus murallas y sus 12 puertas. Como ejército de mujeres hemos estado estudiando cada una de las puertas, ¿verdad? Reedificadas y restauradas. Creo que con esta ya llevamos 4 puertas. Una de las puertas que ya estudiamos, se lo vamos a recordar para que usted no lleve allí todo un correlativo de bendición, es la puerta del muladar. Esta puerta nos habla de la administración, de sacar aquellas cosas que en nosotros no edifican o no son tan importantes para lo que Dios va a hacer en nosotros o que van a estropear el plan que Dios tiene establecido. Luego vimos una segunda puerta, que es la puerta de las ovejas. Esta puerta nos habla de la ofrenda, de ofrendarnos nosotros al Señor y de sobre todas las cosas de vivir una vida completa de adoración, que nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir, nuestras actuaciones y nuestras actitudes sean adoración para el Señor. Y en el programa recién pasado vimos la puerta de la fuente. Esta puerta nos habla de limpiarnos, de limpieza, pero también nos habla de llenura del Espíritu Santo. Mire qué hermoso lo que hace el Señor. Primero nos permite sacar todo lo que en nosotros no edifica. Luego nos lleva a hacer una vida consagrada a Él, una vida de ofrenda, una vida de adoración, y luego nos lleva a la llenura del Espíritu Santo. Como ya vimos estas 3 partes, entonces ahora vamos a ver una puerta que se encuentra en el libro de Nehemías, en el capítulo 3, versículo 13, hermana Luz. Dice la palabra del Señor: la puerta del valle la construyeron Hanún y los habitantes de Zanoa, y la colocaron en su lugar con sus cerrojos y barras. Levantaron también 500 metros de muralla hasta la puerta del muladar.
Mire qué hermoso, esta era una puerta y la llamaron la puerta del valle, la reconstruyeron dos tipos de personas, porque en cada una de las puertas el Señor le hablaba a Nehemías y le daba las directrices de qué personas la iban a reedificar o la iban a reconstruir. En este caso, en la puerta del valle, el Señor le dice a Nehemías que la van a reconstruir Hanún y los habitantes de Zanoa. Esta puerta, cuando nosotros la analizamos y la estudiamos, vemos que daba hacia dos valles y de ahí es el nombre de la puerta. Daba hacia el valle de Ginnón y hacia el valle de Cedrón. Si estudiamos cada una de los significados de estos nombres, Ginnón y Cedrón, nos damos cuenta que Ginnón significa prueba, situaciones difíciles y situaciones complicadas. Y es de esto que esta mañana le queremos hablar, de aquellas situaciones en las cuales usted o un pariente o una persona muy querida de usted o nosotros hemos pasado o hemos vivido, en las cuales no hemos encontrado una respuesta, no hemos encontrado una salida, y esperamos de parte de Dios que nos dé el equipamiento, nos dé las directrices para poder pasar al otro lado y poder glorificar su nombre. Dice que también esta puerta daba hacia un valle que era el valle de Cedrón. Este era un valle en el cual en algunas temporadas del año, cuando la tormenta arreciaba, se inundaba a través de un río y se formaba un torrente y le llamaban el torrente de Cedrón. Ese torrente servía para dar sanidad. El pueblo de Jerusalén salía por la puerta del valle para que viniera, para poder recibir a través de ese torrente la sanidad en sus cuerpos. Esto nos habla que a pesar de las situaciones difíciles y complicadas, el Señor siempre va a tener agua de sanidad, agua de bendición, ya sea para nuestro cuerpo, ya sea para nuestras empresas, ya sea para nuestra familia, para aquella situación difícil en la cual usted está viviendo. Pero antes de iniciar el programa, la hermana Luz nos comentaba acerca de la importancia de este valle, de la importancia de este torrente de Cedrón que se gestaba en aquellos tiempos, hermana Luz. Mire que leía, hermana Nolvia, que dice en Segunda de Crónicas 29:16, y dice: y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Estaba leyendo y me encontré en Segunda de Samuel 15:23, dice que cuando David huía de Absalón, ellos también cruzaron el torrente de Cedrón. Y de igual manera, en Primera de Reyes 15:13, el rey Asa deshizo una estatua que se había hecho y la quemó junto al valle de Cedrón. Y luego teníamos aquí en Crónicas 29:16, o sea que realmente ese es el valle donde se quema todo lo que es la idolatría, lo que es el estar sirviendo a otros dioses y no realmente a nuestro Dios. Ese es un valle de humillación. Y tenemos que pasarlo todos, hermana Nolvia, porque dice que el valle es un lugar que queda en medio de dos lugares, casi siempre normal, de dos lugares altos. Y dice que su raíz es Jebal, y es la 1466, que significa enaltecimiento, encumbramiento, y es figura de arrogancia, altivez, orgullo, soberbia y engreimiento. O sea que en este valle vamos a destruir el orgullo, la autosuficiencia, el yo, la soberbia y la altivez. Y no hay otra manera, hermana, más que tenemos que pasar el valle de la puerta del valle, y tenemos que llegar hasta el valle de Cedrón, primero para ser sanados, para ser limpios, y luego poder llegar a lo alto, porque dice la palabra en Isaías 57:15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, dice: yo habito en la altura. Amén. Y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces podemos ver que solo en la adversidad realmente encontramos qué hay en nuestro corazón, y ahí vemos con claridad lo que tenemos que cambiar o lo que tenemos que mejorar. Y ese valle tenemos que pasarlo, querramos o no, hermanas, para poder estar en la altura y poder estar en completa adoración con nuestro Dios. Realmente es una puerta que muchos hemos atravesado, ya sea para salir por ella o para entrar por ella y para restaurarla. Realmente, cuando analizamos la puerta del valle, nos damos cuenta que es un itinerario de toda oveja. Salmo 23 nos enseña que
Jehová es mi pastor, nada me faltará, y usted ya lo conoce, va todo el recorrido, pero lo impactante de este capítulo 23 del Salmo es que dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y que allí Él nos va a fortalecer. Por eso las personas que entraban como a sanidad, como a limpieza, como en ese tiempo de la restauración de Jerusalén y ya la puerta estaba lista, era para ir al valle de Cedrón, y el valle habla, el torrente de Cedrón nos habla de aguas, es decir, el agua es la palabra. Ante cualquier circunstancia difícil, ante cualquier adversidad, que el Señor permita dentro de su plan y de su propósito que nosotros vivamos, siempre va a tener un torrente para nosotros, siempre va a haber un cedrón para usted y para mí, para poder ir a beber de esas aguas, que esas aguas fortalezcan, que esas aguas den vida, que esas aguas nos den fuerza para poder atravesarlo, porque un valle no es para permanecer acampando en él, un valle es para transitarlo, llegar al otro lado y ver lo glorioso y poderoso que Dios nos tiene. Cuando estudiábamos esta puerta del valle, realmente encontrábamos argumentos y revelaciones muy fuertes y muy difíciles que son de nuestro diario vivir, pero son tan tremendas de poderlas explicar y de poderlas trasladar. Creo que cada uno de nosotros podríamos explicar esta puerta de una manera tan personal y de una manera tan única, porque el Señor es el mismo en el que, de acuerdo a su plan y su propósito, nos permite forjar algunas áreas en nosotros y restaurar y reedificar algunas de ellas. Y pues estábamos hablando acerca de la puerta del valle, María del Carmen. Sí, Nolvia, fíjese que dos cosas que me llamaron la atención y que investigué, el nombre de Hanún, que fue el que restauró esta puerta del valle. Su raíz primaria es acampar, atrincherar, es como sitiar, ¿verdad? Y el valle de Hinnom, que es donde daba directamente la puerta, significa muerte. Y en el Nuevo Testamento llega a convertirse en el valle de, como le llamaban, que era el nombre del infierno, pues es esto cabalmente. El valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Específicamente este valle. Y yo encontré que hay varios tipos de valles, pero este tipo de valle es como una hondonada. Sí. Entonces es algo profundo. Si lo tipificamos de manera espiritual, son las profundidades del abismo, las profundidades del infierno, ¿verdad? A las que el Señor vino y Él, como una puerta, en su misericordia, ¿verdad? Él pasó a ese valle de sombra y de muerte. Amén. Para que nosotros no tuviéramos que atravesarlo. Pero fíjese que me llama la atención que nosotros somos llamados puertas también. Amén. Y estamos llamados a restaurar esa puerta y a acampar y a hacer sitio y a sentar como un precedente para que esta puerta no pueda ser abierta, y estar como Amén. Vigilantes para Amén. Que ninguno de nosotros, de nuestros hijos, de Amén. Nuestra descendencia, vayan a siquiera intentar abrirla o alguno de ellos la cruce, ¿verdad? Porque al venir a Cristo, pues como puertas, nosotros somos puertas, y si abrimos al pecado, ¿verdad? Que esto es lo que nos lleva a la muerte, pues entonces el Señor con su sangre, ¿verdad? Porque incluso hay una acepción que es derramamiento de sangre. Y entonces con esto el Señor Él ya nos libró, ¿verdad? Amén. Entonces nuestra tarea es mantener esa puerta a ese valle cerrada. Amén. ¿Verdad? Y que no se pueda abrir. Era una puerta en la cual Nehemías salía a rodear la ciudad y a supervisar si había entrado alguien extraño o alguien había salido y estaba desprotegido afuera. Creo que una de las formas de poder restaurar esta puerta es a través de su palabra, a través de la oración, a través de levantarnos como atalayas para con los nuestros. Pero si en algún momento nos toca atravesarlo, ya sea porque el Señor pues quiere hacer algo en nosotros o porque es parte del plan y del itinerario que Dios nos tiene, como Salmos 23, que Él nos dé la revelación, que Él nos dé su luz para poder pasarlo y pasarlo de la manera agradándolo a Él. Díganos, Carolina. Sí, Nolvia, también, ¿verdad? Que el restaurar esta puerta del valle es glorificar al Señor. Amén. Por medio de todo lo que hemos pasado. Amén. ¿Verdad? Darle las gracias al Señor, y eso, el pasar esta puerta es como
tener un rango más, el Amén. subir de nivel, una Amén. madurez espiritual que nos puede llevar, ¿verdad?, a comprender y a tener como maestro al Espíritu Santo, ¿verdad?, el Amén. pasar este proceso, ¿verdad?, a no quedarnos estancados, a acampar, a acomodarnos en medio de la prueba, sino que el Señor lo que quiere es que nosotros subamos de nivel, que pasemos que con qué actitud, que eso es bien importante también, cómo recibamos, cómo restauremos esta puerta, con qué actitud nosotros la hacemos, si con amargura de corazón o dándole la gloria al Señor por habernos ayudado a pasar a restaurar Qué esa hermoso. puerta. Perdón. Lo tremendo no es cómo pasemos, sino la actitud con la que la transitemos. Por eso el Señor inquieta a Nehemías a escoger a Hanún y a los habitantes de Zanoa para que puedan restaurarlo. Y Hanún, dentro de sus acepciones, significa el favorecido, el lleno de gracia, el bondadoso, el humilde y el compasivo. Porque cuando ya hemos vivido situaciones tan difíciles, somos tan dados a la misericordia. Cuando ya hemos pasado situaciones de escasez, cuando vemos a un hermano o a un vecino en escasez, nosotros nos movemos para poder ayudarlo. Cuando hemos vivido situaciones de enfermedad, se nos es tan fácil el poder ya después ir a orar por los hermanos que están en necesidad. Y eso se lo puedo decir con libertad, le puedo hablar de mi caso. En tiempos anteriores, pues ahí dirigimos y cubrimos áreas en la iglesia. Y nos decían de hermanos que estaban pasando situaciones de enfermedad y uno con todo el amor, con la fraternidad, con todo lo que uno puede orar por ellos, oraba. Yo en lo personal oraba mucho, los incluía dentro de mi lista en el momento de mi comunión con el Señor, ahí yo estaba pendiente, pero me faltaba un aditamento tan importante que no me enseñaron en mi casa, que era ir a visitar a los enfermos. Entonces yo oraba, hacía toda mi labor tan hermosa y creo que Dios se agradaba de ella, pero me faltaba un elemento importante que era ir en pos del que necesitaba. Entonces yo no me movía. Yo de mi casa tranquilita ahí oraba y ahí intercedía, pero después que el Señor me hizo pasar una situación tan difícil, en donde yo vi la mano de varios hermanos que nunca ni conocían mi casa y llegaban para darme fortaleza, llegaban en el momento menos esperado. Yo entendí, aprendí qué lindo se siente y qué hermoso se siente en el momento de la necesidad, el abrazo y la visita de un hermano. Ahora, si usted me preguntará, después de haber salido allí, seguimos confiando en la sanidad del Señor, pero de haber salido del proceso de tratamiento, ahora me dicen la hermana fulana y yo ni pregunto ni de dónde sirve, sino que dónde vive. Entonces yo ya voy y ya le visito y oramos juntos. Cada situación que vivimos en Dios es una para ver la gloria de Él, para que nos enseñe la actitud correcta para transitarlo, pero sobre todas las cosas para ser compasivos con nuestros hermanos, de acuerdo a lo que nos haya tocado vivir. Si es a nivel de empresas y su empresa era una quiebra y el Señor la restauró, cuando otros hermanos o amigos suyos le hablen de cerrar empresas, usted va a hacer lo que va a tener un espíritu de consejo para con ellos y los va a guiar y los va a fortalecer para que no cierren, sino que intenten y clamen al Señor, porque cada situación que vivimos es una escuela y, como decía Carolina, bendito Espíritu Santo dentro del valle, porque Él es nuestro mejor maestro, el que nos fortalece, el que nos guía, el que nos enseña, ¿verdad? Dentro de este valle muchos hombres y mujeres de la Biblia pasaron y lo que el Señor lo que hizo fue perfeccionar la fe, darles un nivel de madurez espiritual y recibir el peso de gloria que Dios tenía para ellos. Díganos, Lina. Sí, fíjese, Nolvia, que yo miraba, ¿verdad? No quería pasar este comentario que dice que reconstruyeron la puerta Hanún y los habitantes de Zanoa, ¿verdad? Y yo miraba que Zanoa significa repugnancia, olvido. Entonces, yo digo, en esta puerta del valle muchas veces podemos estar olvidados, podemos estar desanimados, pero como el Señor con Hanún y con los olvidados, con la misericordia, podemos llegar a restaurar esa puerta, ¿verdad? Entonces, sí, estamos pasando, ¿verdad? Porque como usted lo decía, y la Biblia lo dice, ¿verdad? De que es el itinerario de la oveja, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque su vara y su callado nos van a infundir aliento. Entonces, cuando estemos pasando por el valle, ¿verdad? Esa es una escuela, esa es una experiencia que tal vez del sufrimiento, del dolor, va a llegar un momento que nosotros vamos a poder dar de
de lo mucho que el Señor nos dio en ese momento, porque sabemos que en ese momento el único que nos puede sostener es el Señor, ¿verdad? Y saber de que ahí vamos a tener un crecimiento espiritual, vamos a tener una madurez espiritual, vamos a tener un grado de humillación, pero sabemos de que en el Señor, si yo me humillo, Él me va a exaltar, ¿verdad? Entonces, y saber de que tenemos que glorificar al Señor en toda circunstancia. Si estamos enfermos, glorificar al Señor, porque sabemos que Él va a manifestar su poder, si la Biblia lo dice, ¿verdad? Que la palabra de Dios es poder, eso es, la palabra de Dios es una potencia que nos va a levantar, nos va a levantar. Si estamos desanimados, agarremos la palabra de Dios y que se haga vida en nosotros. Creo que es muy importante. Muchas veces podemos estar angustiados, pero solo el Señor nos va a sostener, ¿verdad? Ya aquí ya no va a ser por conectes si tenemos, sino que es el Señor, ¿verdad? Sabemos que tenemos un Dios grande y que aún podemos estar olvidados como David, ¿verdad? Pero el Señor nos va a levantar para hacer grandes cosas en el Señor. Y cabal, Lili, porque en esos momentos de dificultad nos sentimos hasta solos, porque de acuerdo a lo que nos toca vivir a cada uno, nos sentimos como abandonados, como olvidados, pero realmente no es así. Es parte de lo que Dios está trabajando, de lo que Dios está haciendo entre Él y nosotros. O sea, es un momento de comunión entre Él y que Dios nos ayude, que Dios nos guarde a no andar sojuzgando, a no andar levantando criterios de que por qué aquel está viviendo esta situación y la otra, porque en todo, dice la palabra en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que tenemos itinerarios, comisiones, propósitos y destinos proféticos individuales e independientes los unos de los otros. Y nosotros como hermanos, como confraternidad, como ese hermano, esa hermandad, esa fraternidad, lo que debemos es orar, clamar, interceder, así como lo hace el anciano Pedro con todo ese ejército de intercesores, por aquellos que están en algún momento pasando una situación difícil, que no es por un juicio, no es por una situación que cometieron, porque los valles solo son para perfeccionamiento de lo que Dios está haciendo y para exaltar su nombre, y que el peso de gloria al pasar por ese lugar y al salir de él sea mayor. Por eso Pablo decía en 2 de Corintios 12:9, cada vez él me dijo, dice Pablo, porque él era un hombre que quebrantado en sufrimientos, mi gracia es todo lo que necesitas. Así le decía el Señor. Me imagino que Pablo le decía, pero ¿cuánto va a durar esto, Señor? ¿Por qué no lo cancelas? ¿Por qué no lo eliminas? ¿Por qué no me lo sacas en un de repente? Hay cosas que Dios hace en un de repente, pero hay cosas que Dios hace paso a paso. Y con Pablo iba paso a paso y le decía, mi gracia es todo lo que necesitas, Pablito. Mi poder actúa en la debilidad tuya, no te preocupes. Así que ahora, dice Pablo cuando ya lo entendió, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Yo no sé si nos está tocando como Pablo, como David, como algunos personajes que vamos a ver, pero independientemente de cómo estemos viviendo, recuerde que el poder, bastémonos de la gracia de Dios, porque en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Díganos. Sí, y me llamaba la atención el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque imagínese el perito arquitecto, ¿verdad? Las revelaciones, las experiencias que tuvo con el Señor, ¿verdad? Fue llevado al tercer cielo y vemos de que él fue apóstolo de apóstoles, pero, o sea, llegó el momento de que tuvo que pasar por la humillación y ser un siervo para la honra y gloria del Señor, ¿verdad? De saber de que no era por todo lo que él había vivido, sino que él únicamente dependía del Señor. Entonces yo creo que el Señor muchas veces nos lleva a saber de que no es porque nosotros las podamos, ¿verdad? Porque nosotros seamos los plus ultra, sino que el Señor en su infinita misericordia manifiesta el poder de su palabra, ¿verdad? Así es, Lili, él por pura gracia, por pura misericordia, a veces de acuerdo al llamamiento que Dios tiene con una persona, pues lo lleva a experiencias tan extraordinarias para que el ser equipado, ser activado, como decía la hermana Carolina en el inicio, para subirnos de rango de autoridad, para vestirnos y revestirnos de un mayor nivel de autoridad que vamos a necesitar en lo que el Señor nos ha comisionado al salir de esa travesía por ese valle. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a poder mantener cerrada esa puerta, ¿verdad? Para que
pues podamos vivir una vida diferente, pero si al Señor le place abrirla, porque muchas veces no la abre usted, no la abro yo, no la abrimos nosotras, la abre el Señor y a Él le place que usted como oveja, yo como oveja, nosotros como oveja atravesemos este valle, tengamos la plena seguridad y la certeza de que el Señor nos va a dar ese aliento, de que el Señor nos va a cuidar, nos va a proteger. Cuando David escribía este Salmo 23, no le estaba diciendo el Señor que lo iba a eliminar la travesía, que la iba a cancelar, le dijo que Él lo iba a cuidar, que Él lo iba a resguardar, que Él le iba a fortalecer, que Él le iba a dar aliento. De igual manera le dijo a Pedro, cuando lo pidieron, le dijeron: Pedro, te están pidiendo para zarandearte, pero yo voy a orar para que tu fe no falle. Hay cosas que Dios no las va a cancelar, que Él no las va a eliminar, porque son parte de lo que Él ya escribió en nosotros, pero sí tenemos la garantía y la certeza de que Él nos va a fortalecer, de que Él nos va a cuidar, que Él nos va a proteger y Él va a permitir que pasemos al otro lado. Esta mañana vamos a estudiar dos hombres en la Biblia que atravesaron diversos valles y lo que ellos aprendieron. Uno de ellos es David y lo vamos a estudiar a través del Valle de Soco. Pero antes de que veamos lo que incluye y la revelación que hay en el Valle de Soco, creo que nos vamos a un corte comercial, así que le pedimos y le rogamos que nos siga sintonizando, que tome su cuaderno para que usted pueda anotar las diversas herramientas que se necesitan para atravesar cualquier situación difícil y salir con la actitud correcta y graduados con la medalla de que le creímos a Dios, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Así que nos vemos dentro de unos segundos. El Valle de Soco, habíamos dicho. Estamos de regreso en nuestro programa Ejército de Mujeres. Estuvimos ahí en una pausa comercial. Estamos hablando acerca de la Puerta del Valle, una de las puertas reedificadas según el libro de Nehemías 3. Si usted nos viene sintonizando, en el capítulo 3 de Nehemías, ahí se encuentran 12 puertas que el Señor comisionó a Nehemías para restaurarlo, y hoy estamos hablando de una puerta llamada la Puerta del Valle. Estuvimos explicando que es una puerta en la cual toda oveja, pues de acuerdo al Salmo 23, hemos atravesado, la hemos vivido, pero todo ha sido para fortaleza, para cumplir el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. Y en este momento vamos a ver a uno de los hombres de Dios, un hombre que a nosotros nos deja una gran enseñanza, nos da una gran fortaleza y nos muestra cómo poder hacerle frente a cualquier circunstancia que se presente, independientemente de los miedos, de temores, de complejos que vengan a nuestra vida o que nos hayan infundido en nuestra etapa de desarrollo, de crecimiento, ya sea en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, ya sea por un padre, por una madre que queriendo o no, lanzó palabras a nuestra vida y eso nos atemorizó. Tal vez un maestro que era demasiado fuerte con el ansia de que fuésemos valientes guerreros, tal vez lo que nos engendró fue temores, complejos. Pues eso fue lo que pasó con un hombre de Dios en la Biblia, un hombre que sintió menosprecio de parte de sus padres, de parte de sus hermanos, y vamos a ver cuánto tuvo que vivir él, pero Dios tenía determinado que a pesar de las circunstancias vividas, él estaba comisionado para ser el rey de Israel. Así que en este momento vamos a estudiar un enfoque de los muchos que tiene el David, el dulce cantor de Israel, y lo encontramos en Primera de Samuel del 17, del 1 la al palabra 3. en Primera de Samuel 17, 1, 3. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Creo que todos hemos leído y conocemos esta historia, nos la han contado, la hemos leído, la hemos estudiado, que es lo que catapultó o hizo salir del anonimato a David, que fue el enfrentamiento y
y la muerte de Goliat, de un paladín, de un guerrero que estaba retando al pueblo de Israel. Pues Primera de Samuel 17 nos muestra cuando estaba el ejército de Saúl acampando en un monte y el ejército filisteo en otro monte, en el monte, ahí cada uno menciona los diversos valles en los que se encontraba, pero entre esos dos montes, en donde estaban los filisteos y el pueblo de Israel, se encontraba un valle, y ese es el valle de Soco. Cuando analizamos este valle, podemos darnos cuenta que literalmente significa el valle de las espinas, el valle del dolor, como el valle del sufrimiento. Muchas veces quizá atravesamos situaciones tan complicadas y en algunos casos quizá hasta ahí quedan huellas de lo que hemos caminado. Pero lo importante es darnos cuenta que algunas de las espinas o cercados que se dan o se gestan también es para protección. Pero no era el caso de David. David se encontraba, no era el caso del ejército de Saúl. Cada día, mañana y tarde, salía un paladín a retar al ejército de Saúl. Era un filisteo y usted lo conoce como Goliat. Ese Goliat fue levantado para amedrentar al pueblo. Él no entraba a batalla, él no entraba a espada, él no entraba físicamente. Él simple y sencillamente se paraba mañana y tarde a retar al escuadrón de Saúl, a decirle de que le enviaran un hombre que peleara con él, y le ponía condiciones, le decía que si él lo vencía iban a ser sus esclavos por siempre. Usted conoce perfectamente la historia que está ahí escrita en el capítulo 17 de Primera de Samuel. Ante toda esta circunstancia que se estaba dando, vemos dos palabras tan claves en este versículo, capítulo 17, versículo del 1 al 3, que dice que el pueblo de los filisteos se juntaron, dice, como ejércitos y se congregaron en Soco, es decir, que ellos se alinearon y se complementaron, se unieron hacia una misma visión. Vea usted el poder de la unidad, el poder de estar unidos en momentos de dificultad. Eso le daba fuerza al ejército filisteo. Sin embargo, el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, comandado por Saúl, que era su rey, dice que únicamente se juntaron y acamparon por 40 días. Durante 40 días ellos se estacionaron no en posición de batalla, no en posición de defensa, no en posición de buscar las estrategias para poder contrarrestar lo que se estaba gestando, sino que se acamparon simplemente a escuchar las palabras de desaliento, las palabras de desmotivación, las palabras que infundían miedo, que infundían temor. ¿Qué le queremos enseñar con esto? Que ante situaciones difíciles que nosotros tal vez hemos pasado o estamos viviendo, se van a levantar voces contrarias al plan y el propósito de Dios, para que usted mengue en fe, para que usted se debilite, para que usted no siga creyendo en la dimensión que Dios espera que usted crea. Pero esta es una mañana para que usted, a pesar de la circunstancia que está viviendo, pueda entender que el Dios Todopoderoso activa sus escuadrones, activa sus ángeles para pelear a favor de nosotros. Y ese cerco de espinas que significa el Valle de Soco, simple y sencillamente nos sirve de protección para que nada ni nadie nos haga daño. Díganos, Carolina. Sí, Nolvia, y mire que bonito esto, ¿verdad? Que el Goliat, la técnica que utilizaba era el amedrentamiento y la intimidación, o sea, el miedo, ¿verdad? Y esas son las técnicas que ahora usan el mundo, ¿verdad? Para amedrentarnos. Si usted quiere poner una empresa, si usted quiere emprender un trabajo, quiere hacer algo, ¿verdad? Para desarrollar su vida natural como espiritual, entonces ahí viene ese gigante donde empieza a meterle miedo, ¿verdad? Esa es la técnica que él usaba, pero también ahí es donde viene la parte donde nosotros tenemos que saber que nosotros nos ha dado una técnica el Señor, una cobertura, una armadura, como dice en Pablo, ¿verdad? Pablo que dice en Efesios, 6, 13, 18, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces no podemos hacer oídos, ¿verdad?, sordos y cerrar los ojos, sino más bien tener, ¿verdad?, que en cuenta todo lo que el enemigo es, hacer los oídos, hacernos sordos pues a lo que el enemigo nos dice que no podemos hacer algo y que nos intimida, que nos da miedo y que nos para en nuestro avance, pues nos pone un alto y tampoco podemos nosotros ponernos en el área como a pagar mal por mal, sino que pagar bien
con mal, ¿verdad? Porque no nos podemos poner también en el lado del enemigo a luchar contra él, porque vamos a salir lastimados, vamos a tomar batallas que no nos corresponden a nosotros, sino que saber de qué estamos hechos nosotros por dentro, cómo estamos revestidos en pelear esa buena batalla de la fe, ¿verdad, Nolvia? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer día a día, no estar escuchando esas voces negativas que nos impidan, que diga, vos no vas a poder, vos no lo vas a hacer. El escuchar las circunstancias, el que los espejismos, ¿verdad?, nos cieguen nuestros ojos espirituales a lo que realmente las promesas que Dios nos ha dado. Escuchamos muchas cosas, muchas promesas, el pacto de Dios, las promesas de Dios, y no las desarrollamos. ¿Por qué? Porque tenemos un espejismo, los ojos espirituales están cerrados, ¿verdad? Y creemos más en lo que vemos, no en lo que hemos leído y en lo que Dios nos ha dicho. Amén, amén, porque ante un propósito grande, pues se pueden levantar situaciones difíciles, ¿verdad? Pero no es más para probar y sostener, creo yo, sostener lo que Dios nos ha prometido, porque es fácil poder recibir una palabra, pero cuando vienen las circunstancias difíciles, el poder sostenerla y seguir creyendo con la misma fuerza del día que se nos dio, creo que ahí es donde está lo glorioso y lo hermoso de parte de Dios, así como le dijeron a Caleb, cuando le prometieron heredar un terreno, y él esperó por años que se le diese, pero él seguía confiando y creyendo, pero vinieron las voces, así como sucedió con este ejército de Saúl, vinieron las voces y lo confrontaron un día y le dijeron, bueno, y entonces, ¿dónde están los terrenos, las tierras, la heredad que te dijeron que te iban a dar? Y él se paró tan firme, tan con esa convicción, con ese espíritu tan extraordinario, y sostuvo la promesa que Dios le había dicho, y les dijo, pues yo sigo creyendo. Como el primer día, cuando por boca de Moisés Dios habló a mi vida y me dijo que yo iba a tener herencia, y efectivamente la herencia la recibió. Que Dios nos permita, que Dios nos ayude en medio del ámbito natural, de las atmósferas naturales que se gesten, ya sean buenas, difíciles, complicadas, que nosotros podamos seguir sosteniendo lo que Dios ha prometido. Que si hay una empresa que está a punto de cerrar y le han dicho tal vez los grandes estudiosos de finanzas, aquellos de planificación estratégica, los auditores y todas las entidades que usted ha buscado para que le levanten su negocio, usted siga creyéndole al Señor, sea fiel con el Señor, que Él se va a glorificar en usted. Para el Señor no hay caso perdido, y Él ha prometido que va a bendecir nuestras empresas, pero tal vez hay voces en el entorno de que no lo va a lograr, pero recuerde Filipenses 4:13, que nos enseña que todo lo podemos en Cristo, porque es Él quien nos fortalece. Tal vez le han dicho que su esposo, su esposa no va a venir a Cristo, porque entre más usted ora, entre más viene intercesión, entre más le sirve, sus parientes más difíciles se vuelven en su casa. Ellos están bajo promesa, y tarde que temprano ellos vendrán, porque están viendo a un hombre y a una mujer que ha sostenido la palabra que declaró Josué, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Aferrémonos a una palabra, leamos la Biblia, intercedamos, derramemos nuestra alma delante de Él, y que esa palabra que Dios nos dé nos sostenga en los momentos de dificultad, porque si Él la dio, ciertamente Él la va a cumplir. Díganos, María del Carmen. Nolvia, sí, mire cómo el enemigo le gusta imitar, ¿verdad? Usted acaba de mencionar a Caleb, que él esperó 40 años. Él tenía 40 años inclusive cuando sí, fue enviado como espía, y esperó 45 años, creo, sí, aproximadamente, para alcanzar la promesa. Y yo me llamó la atención esta palabra, porque ahí dice que Goliat salía 40 días, durante 40 días, mañana y noche, mañana y tarde salía a cantarle lo mismo, ¿verdad? A desafiar al pueblo de Israel y hacerlos sentir menos, a intimidarlos y a acomplejarlos, a causarles temor y miedo, ¿verdad? Porque cada vez que lo veían salir, los de Israel salían despavoridos, ¿verdad? Sí. Cuando lo escuchaban hablar. Y pues definitivamente esta palabra, 40, habla de que es número de prueba. Así es. Y me llamó la atención que Soco y Saca están en un lugar que dice que se llama Efed-Damim. Y esta palabra significa hacer perecer, azorado, acallar, destruir, detener. Imagínese ese era el propósito de él, de este Goliat,
de detener al pueblo de Israel, ¿verdad? De hacerlos, aterrorizarlos y acomplejarlos de tal manera que llegan a caer incluso hasta en un derrotismo, en un desánimo. Y yo veía que en alguna de las acepciones y comentarios que encontré leyendo esto, que es, inclusive se puede llegar a causar hasta la muerte. Sí. ¿Por qué? Porque llega a intimidar tanto a alguien, llega a tocar tanto su alma, sus emociones, que llega hasta la depresión. Sí. Y hay gente que toma decisiones radicales hasta de suicidio. Sí. Dígame si no, ¿verdad? Porque tal vez han crecido en un ambiente donde se les ha menospreciado, donde siempre se les ha dicho que no son nada, que nunca van a llegar a ser nada, y son cosas que las hemos visto con nuestros propios ojos, ¿verdad? Que tal vez que tanto afecta a la palabra, y veía yo que él, o sea, 40 días en la mañana y en la tarde, o sea, 80 veces, y le estaba leyendo que 80 es como recibir azotes. Dios, esto era como espinas, era. Como usted decía, ¿verdad? Que esto era como, dice, te acordarás en todo camino que en el valle el Señor lleva al pueblo al valle para probarlo. Es una prueba. Pero dice, se podrá dar 40 azotes, no más. Y dice, y cuando se le hirieren estos azotes más, se sienta, no que tu hermano no se sienta envilecido delante de tus ojos. O sea, es llegar ya casi como a eso, como a morir, pues a desfallecer de tanto ataque. Mire que no necesitaba la agresión física, sino que solo palabra. Es una batalla de palabra, ¿verdad? De llegar hasta lo más profundo del ser de la persona para que esta gente quede totalmente derrotada. Es una batalla muy desgastante. Yo recuerdo en lo que yo vengo pasando, que visitábamos un oncólogo, visitábamos otro, y era como Goliat. La palabra era así, el diagnóstico, eran diagnósticos tan negativos y muy fríos, muy fuertes para poder resistir uno dentro de una genética humana, 3, 4 meses de vida, o sea, muy terrible, pero creo que de igual manera así se encontraba el pueblo de Israel cuando a ti te han dicho, o cuando a usted le han dicho de que no lo va a lograr, de que no va a salir, que es demasiado fuerte. Eso es lo que hacían. Si el pueblo de Israel veía en el ámbito natural, veía un valle lleno de espinas, pero como explicaba María del Carmen, era más fuerte el azote de las palabras que ellos daban, porque los atemorizaba, los acomplejaba. No eran un ejército cualquiera, era un ejército entrenado a batalla el que Saúl lideraba, pero a causa de esas palabras, a causa de esa sentencia que le daba, ese pueblo se volvió amedrentado. Por 40 días ni siquiera se movían de su posición, por 40 días ni siquiera entre ellos buscaban una estrategia. Eran batallas las que habían librado y habían salido victoriosos, tenían experiencia para hacerlo, pero lastimosamente a causa de las palabras de un gigante que ellos veían, más no David, ya vamos a ver por qué David no lo veía así, pudieron y logró que esas palabras hicieran vida en ellos. Estaban atemorizados, todo Saúl y su ejército estaban en retirada, y aquel hombre cada día con mayor fuerza, con aquel ejército de filisteos, cada día lanzaba la palabra con mayor intensidad, lo mismo, a tal punto que los amedrentó y los hizo desfallecer, o sea, los acorraló. Una palabra fue un muro, fue una muralla dentro de ese valle que les impidió el avance. No, Olvia, solo quiero agregar algo que, mire, batallas siempre vamos a tener, ¿verdad? Y que luchas y todo eso, pero hay un punto bien importante. El enemigo puede iniciar la batalla, pero nosotros somos las que lo dirigimos, porque a nosotros es la que nos ha dado la autoridad del Señor, ¿verdad? Y eso es bien importante, porque a veces nos olvidamos del poder que Dios nos ha dado para reprender, para luchar, para dirigir, no que el enemigo dirija la batalla. Él la puede iniciar, ¿verdad? Pero no tiene la autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros, y la capacidad que nosotros, el Señor, el poder que nos ha dado para reprender todo espíritu. Él puede hacer, como dicen, aquel llamará de tuzas, pero nosotros la podemos apagar.
Qué hermoso. Y mire, lo que les decía, solo era infundirles miedo con palabras, con lanzar aquellas declaraciones, fue que hizo que el pueblo pues se estacionara, y lo vemos en Primera de Samuel 17, del 8 al 11. Lucy, ¿nos lo lee? Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? Y vosotros, siervos de Saúl, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, dice, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y dijo el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Mire qué tremendo lo que le dice este paladín, un hombre entrenado en batalla, un hombre gigantesco de tantos metros de altura, con armadura, con casco, con todo el equipamiento para poder levantar batalla, con espada y todo. Le dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué se han puesto en orden de batalla si ustedes están amedrentados ni pueden conmigo? Pero lo que impacta de este versículo, y le dice, y vosotros siervos de Saúl. Ya no eran siervos del Dios Altísimo. Mire la denigración que a veces nos lleva de estar escuchando palabras y de poderlas nosotros recibir, que ya no nos sentimos hijos, ya no nos sentimos soldados de la milicia celestial, ya nos sentimos siervos y siervos de un hombre en el cual ya el Espíritu de Dios no habitaba. Ya no les dice, ustedes son el siervos del Dios Altísimo, son escuadrones de Israel, no, son siervos de Saúl. Qué tremendo y qué poderosa una palabra que salga de alguien, y como lo decía Carolina, y que nosotros no podamos contrarrestarla con la palabra escrita y decir, nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Si le han dicho que tal vez ese caso suyo es un caso perdido, el Señor ha determinado y ha establecido que nosotros todo lo podemos en Él porque Él nos fortalece. No deje que ninguna palabra lo minimice, que ninguna palabra lo haga sentirse menospreciado o pequeñito delante de la adversidad que está viviendo. Que la palabra de Dios sea la que lo fortalezca, que la palabra de Dios sea la que lo active y le dé esas fuerzas a sus huesos, las fuerzas a su interior para poder contrarrestar lo que el enemigo dice. Y es por ello que cuando lo vemos, y entonces me imagino yo que Saúl, preocupado a quién iba a ir, me imagino que le dijo al mejor de sus valientes, ¿será que tú te enfrentas a Goliat, aquel que era aguerrido y que siempre iba al frente de la batalla? Y ninguno dijo que quería ir, es más, ni el rey quería ir, nadie quería ir a enfrentarse con ese paladín. Y se aparece un muchachito, me imagino yo que medio flaquito, pelirrojo, dicen, allí el que cuidaba ovejas de su papá, y va y pregunta y le dice, bueno, ¿y qué es lo que le está pasando al escuadrón? Él iba como a dejarle de mensajero, de encomendador, a llevar una encomienda, a una alimentación, una provisión a sus hermanos. Y le dice, hermanos, ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué sale ese grande a decirle? ¿Y qué es lo que está pasando? Y Saúl, el experto en batalla, ¿dónde está? Y le dice, ¿y para qué te interesa? ¿Para qué te vamos a contar si vos no podés hacer nada? Pero aquel hombre tan pequeñito, aquel muchachito tan insignificante que se veía, fue el que hizo proezas en el nombre del Señor. Y ya vamos a ver qué fue lo que hizo. Díganos, Lili. Sí, yo miraba en David, ¿verdad? Miraba lo importante del valle de Soco, ¿verdad? También de que dice que es espinas, y como figura yo lo miraba de David en el enfrentamiento, él se aferró al poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Él se aferró a sus experiencias de soledad para poder glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces vemos que ahí él apoderó, se agarró de la palabra de Dios, y me llamaba la atención porque él, o sea, hubo la guerra de palabras, pero también podemos ver que el Valle de Soco es espinas. Entonces yo lo miraba en figura como nosotros, ¿verdad? Que a veces David no se tiró de primas a primeras, sino que él fue, o sea, ganando terreno. Entonces yo decía, muchas veces como hijos de Dios, a veces hay atmósferas o territorios que nosotros no estamos preparados para poder cruzar, ¿verdad? Yo creo que hay un tiempo que tenemos, porque viene el momento que si tomamos la decisión de avanzar a esa atmósfera o ese territorio, vamos a ser derrotados, porque muchas veces no podemos estar preparados. Podemos
tener debilidades, que sabemos que tal vez el Señor nos ha sacado de ahí. Por ejemplo, un lugar de que venden bebidas, si yo tal vez he padecido la bebida, ¿qué voy a ir a hacer? Entonces no estoy preparada para, entonces lo que tenemos que huir, ¿verdad? Huir. Amén. Entonces yo miraba qué importante es como hijos de Dios poder tener nuestros ojos abiertos y poder ver las estrategias del Señor y pedirle sabiduría a Él, que si sabemos nosotros, que si nosotros somos débiles en una área que todavía estamos en restauración, no abramos esa puerta para poder ser debilitados y para poder ser derribados por Goliat, porque él lo que nos quiere, el gigante, es venir a derribarnos, a venir a cortar nuestra cabeza, ¿verdad? Y que nosotros ahí vamos a quedar derrotados. Definitivamente, Lili, porque Saúl y todo su ejército vio el valle de las espinas, completamente abnegado de las mismas, y transitarlo, caminar por él, y van a salir lastimados. Imagínese que usted transite o atraviese una manzana de rosales. O sea, las rosas hermosas, pero las espinas dañan. Sin embargo, David se quedó en su posición, analizó, preguntó a sus hermanos qué acontecía, qué sucedía, vio el valle y dijo: Dios de la gloria, atravesarlo saldría rasguñado, ¿qué puedo hacer? Pero yo quiero ser esa persona que Dios utilice para proyectos grandes. Va y le pregunta a sus hermanos, y sus hermanos más bien lo que hacen es reírse de él. Va donde Saúl, imagínense, un muchachito, que ese valle realmente estaba diseñado para David, porque él traía menosprecio. En ese valle se vence el menosprecio, se vence el complejo. En ese valle nos levantan como guerreros victoriosos, nos visten y revisten de autoridad. Así que los valles no son para hacernos daño, son para subirnos de nivel de autoridad. Este valle de Soco para eso era. Viene David humillado por sus padres, menospreciado, cuando correspondió el tiempo de que Samuel pues ungiera al nuevo rey que iba a reinar en Israel. Unge a todos sus hermanos y después descubre de que no son ellos, y pregunta por si Isaí tiene otro hijo, y le dice que sí, pero que ese como que ni califica. Desde allí menospreciado, apartado, guardadito, allá donde nadie sabe, donde nadie se entera de que existe, pero para Dios sí existía. Luego va y le pregunta a sus hermanos qué pasa. Lo vieron demasiado jovencito, no entrenado en batalla. Va donde Saúl, porque era un joven osado, un joven que seguía instrucciones de Dios. Va donde Saúl y le pregunta. Me imagino que Saúl al verlo se rió de él y dijo: y si nosotros con todo este escuadrón, y yo que soy un hombre muy alto y entrenado en batalla, no tengo las fuerzas para luchar contra ese paladín, ¿qué va a poder hacerlo este muchachito? Y mire lo impactante que le dice en 1 Samuel 17, del 36 al 38. No, Saúl, tranquilo, le dice: así maté yo a un oso y un león, y así mataré a ese filisteo incircunciso. Jamás lo llamó gigante, jamás lo llamó paladín, lo llamó como una persona que se había levantado, como una entidad que se había levantado y que no tenía pacto ni tenía alianza con Dios. Entonces le dice: morirá por haberse burlado. No le dice de los siervos de Saúl, no le dice de Saúl, morirá, le dice, por haberse burlado del ejército del Dios viviente. El Señor me salvó a mí, le dice, del león y del oso, y también me salvará de ese filisteo. Saúl le dijo a David: ve y que el Señor te acompañe. Me imagino que Saúl pensaba: es debut y despedida. Este entró y este murió, no, jamás se sabrá de David. Pero David estaba seguro de que Dios le había dado una comisión. Él lo había ungido para ser rey tiempo atrás. Esto le daba a él la pauta, le daba la fuerza para sostener la promesa que Dios le había dado, de que él iba a ser el rey de Israel. Por lo tanto, no habría ni existiría ningún gigante que se levantara para aplastar la comisión que Dios había establecido. Si Dios a usted le ha dado palabra, si Dios a usted le ha dado promesa de lo que Él le va a entregar en sus manos, no importa el gigante que se levante, no importa la circunstancia adversa que suceda, lo que Dios prometió y lo que Dios lo dijo se va a cumplir. Así que esa va a ser nuestra fuerza, esa es nuestra fuerza, esa es nuestra fortaleza en momentos de dificultad, que si hay una promesa de parte de Dios que se va a desarrollar, no habrá ninguna circunstancia, por muy grande que se levante, que pueda colapsar, que pueda permitir que lo que el Señor determinó no se cumpla. Así que eso nos da paz. No importa lo que se viva, no importa lo que acontezca, Dios nos dio plan, nos dio promesa y nos da comisión. A pesar de lo que se levante, lo veremos cumplido y seremos parte de ese cumplimiento hermoso de lo que Dios ha prometido. Díganos, Carolina.
Sí, Nolvia, qué lindo, ¿verdad? Cómo David venció todos esos gigantes que le estaban impidiendo a él por medio de la intimidación, el menosprecio, cumplir una comisión en el Señor, Amén. ¿verdad? Y yo voy a leer unas cosas un comentario bien bonito que dice las características del vencedor. Dice, 1 Samuel 17:12, David era hijo de aquel hombre éfrato de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Amén. Y David es amado, efrateo, fructífero, lleno de frutos. Belén, casa de pan y lleno de palabra. Amén. Judá, alabanza, vivía en un clima constante alabando al Señor. Entonces eso es bien importante para nosotros, saber la posición que tenemos en el Señor. No importa lo que el entorno nos diga, no importa lo que el enemigo nos quiera hacer creer, pero la comisión que Dios nos ha dado es nuestro Amén. deber y obligación y nuestra Amén. actitud con amor, ¿verdad? A hacerla cumplir. Y mire otra cosa que miraba yo, no rapidito, dice que es bien importante esa puerta del mular, el ministrarse, ¿verdad? Porque dice, Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en Ela. Ela significa encina. Y la encina es un árbol que da fruto amargo. Y la bellota, que a su vez es alimento de cerdos. O sea, y eso es figura de lo que ellos llevaban por dentro, esa amargura, esas puertas que ellos habían abierto, incluso a cerdos tipifica los demonios, pues, son cosas que uno ha dejado, que ha abierto puertas y ha hecho algo malo dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo es la comparación, verdad? Alguien que escuchando todo no le hacía, y a otro que por complacer más a su gente llegó a amargarse realmente y a habitar en ese. Qué tremendo, que Dios nos ayude, Carolina, porque vemos a un David menospreciado, que era necesario que atravesara el valle de Soco, porque iba a ser el rey de Israel, iba a ser el hombre pues que iba a tener a su cargo todo un reino, toda una ciudad, toda una nación. Y lo impactante es que cuando se acerca al filisteo, el filisteo mañana tarde les lanzaba palabras, pero cuando se acerca le da una declaración. Hay momentos para hablar y momentos para callar, y en este valle debemos hablar como conviene, en el tiempo que conviene y de acuerdo a las instrucciones que Dios nos da. Hay situaciones a las que Dios nos lleva a estar muy calladitos, muy retiraditos, como decía Liliana al inicio, quizá aparente para el hombre olvidado, pero es una comunión tan poderosa delante de Dios. Y es donde donde David le dice al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios de Israel, del que tú has hablado mal. Mire qué tremendo. Hoy mismo le dice, no mañana, no pasado mañana, no dentro de un mes. Hoy mismo el Señor no te dará escapatoria. Hoy te mataré y te cortaré la cabeza. Daré tu cadáver a los animales salvajes y a las aves de rapiña. Y lo mismo haremos con todos los filisteos, y todos sabrán que hay Dios en Israel. En ese mismo momento el Señor viene y lo habilita a David, y con la declaración de parte de Dios pudo vencer todo complejo, pudo vencer todo espíritu de falta de paternidad, de maternidad, pudo vencer todos temores, todos miedos que él tenía, porque había sido desarrollado en una familia donde se habían encargado de potencializarle esos temores, ese menosprecio. Pero como él iba a ser el dulce cantor de Israel, él iba a ser el rey de Israel, vino con la palabra, con la declaración del Dios Todopoderoso, viene y derriba y mata a un Goliat. Yo no sé cómo le ha tocado pasar a usted, si por valles de escasez económica, por valles que quizá le imposibilitan a usted el poder desarrollarse en una comisión que Dios le ha dado, tal vez en el ministerio, tal vez de alabanza, de servicio, de predicar, de palabra profética, pero a causa de los miedos y temores, de las dudas, de las inseguridades que hay en usted, no lo ha hecho. Déjeme decirle que es necesario que usted pueda contrarrestar y derribar con el poder de la palabra en el valle de Soco todo lo que no conviene. Pero ya para ir cerrando, vamos a ver el segundo de los valles que vamos a ver de una manera rápida, y es el valle que se nos menciona en el libro de Ezequiel, que es el valle de los huesos secos. Cuando lo estudiábamos, Luz, en el capítulo 37, veíamos de que es un valle
que nosotros lo hemos entendido, uno de los ángulos, de todos los ángulos que se le pueden dar, que es el valle en lo cual nuestros sueños han muerto, en el cual aquella palabra que nos han dado está en etapa agónica, en la cual aquellos proyectos están engavetados, están guardados, porque consideramos que no se nos van a dar. Esos sueños, esos anhelos y esos proyectos que están dormidos tipifican huesos secos que hoy el Señor le dice como a Ezequiel, que vamos a soplar la palabra, vamos a soplar aliento de vida y ciertamente ellos resucitarán. ¿Cómo nos dice, hermana Luz? Sí. Dice en Ezequiel 37 del 1 al 10, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dijo el Señor Jehová, tú sabes. Y le dije, y dijo él al Señor Jehová, tú sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritus en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Qué tremendo. En el ámbito natural lo que se miraba es un valle, un cúmulo, un depósito lleno de huesos secos sin vida, pero cuando el hombre de Dios comenzó a profetizar, a declarar la palabra sobre aquellos sueños muertos, sobre aquellos proyectos estancados, sobre aquellas empresas en ruinas, sobre aquellos parientes que parece que no tienen salida en Dios, sobre aquellos matrimonios que parece que no viene la restauración, algo sucede. Dice que se comenzaron a alinear hueso con hueso, sueño con sueño, proyecto con proyecto, comenzaron a tomar vida. Pero él decía, pero ¿será que estos huesos van a vivir? Aún habían dudas, porque cuando nos han dicho que de esta situación no vamos a salir, que esa familia, que ese matrimonio ya no se puede hacer nada, viene la duda a nosotros, aunque veamos, a pesar de que veamos la mano del Señor, nosotros como Ezequiel tenemos que declarar la palabra, tenemos que profetizar a nuestra vida esa situación difícil, la palabra escrita que el Señor nos haya dado, y los huesos van a cobrar vida. Luz nos enseñaba al inicio y nos explicaba nos decía de que no es lo mismo la realidad que ven nuestros ojos con la verdad de Dios. Hay una realidad que tal vez en el entorno natural se ve, pero la verdad de Dios es lo que Él tiene determinado hacer. Y los sueños de Dios se cumplen en nosotros, los sueños de Dios nunca mueren. Lo que tal vez nosotros dejamos morir o abandonar los proyectos y propósitos es porque nosotros tal vez vienen momentos en los cuales hay duda, en los cuales nos llenamos de atmósferas tan negativas, en donde nos informamos tanto de lo que está aconteciendo alrededor, que eso nos hace y nos gesta una atmósfera de imposibilidad, no una atmósfera de posibilidad. Yo no sé lo que le ha tocado vivir a usted en este tiempo, si ha tenido en su haber, ¿verdad?, situaciones difíciles de menosprecio, de dudas, de temores, de valles tan difíciles de transitar, de diagnósticos tan fuertes, de radiografías económicas pero tan complicadas. Pero en esta mañana, como ejército de mujeres, venimos a decirle en el amor de Cristo, de que no importa el valle, la situación, la complejidad de lo que haya estado viviendo, tiene a un Dios todopoderoso. Permitió a un David que pudiera vencer un Goliat que se levantaba solo para meter miedo al pueblo. Vimos a un Hanún que permitió reedificar una puerta para que los David se levantaran. Yo no sé si usted es un David o es un Hanún, si es un David que está venciendo temores, complejos, miedos, inseguridades, o es un Hanún que es llamado a restaurar la puerta para que sus hermanos puedan entrar y puedan ser edificados y restaurados. O yo no sé si es como un Ezequiel en el cual tiene que ir a revivir sueños,
proyectos, anhelos que usted tiene en Dios o que Dios le haya dado, como se llame, y sea independientemente de la situación que esté viviendo, en esta mañana solo le decimos, tenemos al dador de la vida, tenemos al Dios todopoderoso, tenemos una realidad, sí es cierto, pero tenemos una verdad, y la verdad se llama Cristo Jesús. Entremos a Él porque Él es nuestra puerta de restauración, nuestro pronto auxilio. Él es la puerta que restaura el valle que nosotros hayamos pasado. Que no vengamos con heridas, que no vengamos con situaciones difíciles, con amarguras, como decía Carolina, que ese valle simplemente nos sirva para alcanzar madurez, para tener un equipamiento, para subir de rango, pero sobre todas las cosas para que el poder de Dios se glorifique en nosotros y seamos testimonio vivo de lo que Dios está haciendo. Así que Dios le bendiga, nos vemos en nuestro próximo programa de Ejército de Mujeres. Hasta pronto. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Has escuchado Ejército de Mujeres con la doctora Ninosca de Ponce, un programa especialmente para ti, mujer. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos en nuestra próxima edición, Ejército de Mujeres.